¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cine y Series 21. De ahora en más va a ser media hora, como todas las semanas, donde compartiremos un poco de información, charlas, imágenes acerca del cine y las series. Sin más que decir, les muestro lo que tenemos preparado para el día de hoy. Las películas, por lo menos en términos mainstream, de estrenos mundiales, más interesantes que va a tener lo que será nuestro verano acá en Latinoamérica y el invierno en Europa y en Estados Unidos, es Glass, de Night Shyamalan, un director siempre, pero siempre interesante, que, como hemos compartido en otras oportunidades, ha decidido continuar con algo que él decía que quería hacer desde hace varios años, que era continuar con el concepto de Unbreakable, de El Protegido, esa excelente película, la posterior a Sexto Sentido, para mí la mejor de toda su carrera. En su momento muchos lo dijimos que era mejor que Sexto Sentido, pero dado el impacto que tuvo Sexto Sentido, no todo el mundo la había valorado, pero hoy creo que es la película más completa, más personal de ese director. De alguna manera, en Split, su última película, ya enlaza cuál va a ser el cruce entre los diferentes personajes, y en Glass se va a volver sobre este personaje, concretamente Mr. Glass, de Samuel Jackson, y cómo va a volver sobre la vida del personaje de Bruce Willis. Hay un nuevo adelanto, así que lo queremos compartir con ustedes. Elijah has changed over the years. He's given up. We keep him heavily sedated. But there is a reason for that. He's too smart for them. You won't be lonely anymore. You have two new friends. The three of you think you have extraordinary gifts, like something out of a comic book. I've developed an effective treatment for this disorder. The light will force a different identity to take over. Por favor, señora. I want my headphones back. Step away from the controls now, little dog. Can't beat the beast! So you're not going to shake my hand and let me walk out of here? Good for you. What do you want? I am here to see if tales of the extraordinary being are true. May I meet the beast? I'm Mary Reynolds. I need your abilities to get us all out of here and show the world we exist. That sounds like the bad guys teaming up. Do you believe you are an avenging angel, partner? I believe. Avenge us. I have to get out of here before he gets out. They are contained. They always underestimate the mastermind. It has begun, David. I found someone who will require your full potential. You shouldn't be hiding in the shadows. You might want to try and stop us. A lot of people are going to die. Now, who'd like a PB and J sandwich? We are not meant to have this much power. Finally, all of us together for the world to see what we are capable of. You need to get out of here. What have you done, Elijah? Y ya que estábamos hablando de El Protegido, de Unbreakable, El Protegido así se conoció en Argentina, la película de Night Shyamalan del año 2000, quería volver sobre... Hay una edición muy buena, la de Blu-ray y edición doble en DVD, que tiene, aparte de un comentario general de la película, de un análisis de cómo se hizo, tiene unas escenas eliminadas buenísimas, pero realmente buenísimas, y sobre todo conceptualmente cómo está ese material extra presentado, ¿no? ¿Por qué? Porque estas escenas eliminadas tienen una presentación, valga la redundancia, del director Night Shyamalan, que explica
explica por qué quedan afuera, pero también explica el carácter de la escena. Vamos a compartir una de ellas, son 6 escenas eliminadas, pero vamos a compartir una que curiosamente es la escena más importante de toda la película. Y ustedes se están preguntando, ¿y quedó afuera de la película? Sí, importante en términos de producción. Es una película bastante minimalista, como casi todo el cine de Shyamalan, más allá de que sea un cine de alto presupuesto, en términos de la puesta en escena. Esta es una escena donde hay les diría un desarrollo de producción muy importante. Les diría la escena más costosa del film. Por otro lado, les pido que presten atención a las imágenes. Por un lado, les cuento que es hasta molesta la escena, ¿no? En términos de lo que está intentando reflejar. Tiene como protagonista a el personaje de Samuel Jackson, niño. Es una escena de flashback, donde se muestra un poco cómo este chico que tenía esa enfermedad tan rara, que con un pequeño descuido o golpe se le rompían los huesos, tenía los huesos muy frágiles del cuerpo, bueno, se desarrolla como niño en una feria, en un parque de diversiones. Realmente es por momentos escalofriante la escena y cómo maneja el cambio de tenor. El director da muestra de su excelente pulso narrativo. También les pido que presten atención a las imágenes en sí, porque es prácticamente una escena muda. Todo está contado desde los puntos de vista y desde las imágenes que transmiten las sensaciones que la escena refleja. Así que veamos entonces esta escena eliminada extra de El Protegido Unbreakable de Night Shyamalan. Let's get ready. Remember, hands and feet must remain down inside those cars. I won't get hurt, Mama. I'm safe. For me, there's always one big scene that you plan on when I'm making the movie and I'm writing it and we're putting it together. You know, it's something that's the biggest scene in the movie that requires the most amount of work, the most extras, and the most planning, and it's so much more difficult than every other scene, and this is that scene, and it always comes out of the movie. And it took us, you know, two long, arduous days to shoot, and so many people. It was a period scene, and it's one of the flashbacks of Elijah, and you see him at a fair, and it was one of our probably the biggest action sequence in the movie. Yeah, this is one of the only scenes where I didn't do it. I didn't plan to do it in one take. It's impossible to do this in one take, and there's probably, you know, 10 times as many cuts in this scene as any other scene, and it was kind of out of the character of the rest of the movie. And also, that was one of the reasons why it didn't make it in the film ultimately. It felt like the movie stopped, and I did this whole scene, and then we went back to the language of the movie. And I don't know, you never know when you make this mistake in the conception of it, but that's what happened. And it's still a very exciting and visceral scene to watch. It just doesn't feel a part of Unbreakable. And so we took the scene out, and this was a really hard cut. And also there's a little boy who played Elijah at 7 years old, and he just did an amazing job, and he actually had to keep coming back to do this scene and reshoot it, and you get to see him here. Bien, y tuvimos la suerte de estar en Nueva York con motivo de la Comic Con, la cobertura de la Comic Con, una nueva edición de esa convención.
Y aprovechamos también para, ¿cómo decirlo?, hacer paseos cinéfilos por la ciudad. Algo de lo que habíamos hecho también en otras ocasiones, como Las Vegas, como San Francisco. Bueno, en este caso, llevarles también imágenes de la ciudad y que sean la excusa para hablar de cine, para ver cómo determinadas locaciones son utilizadas cinematográficamente, en fin. Y Nueva York, obviamente, fue una ciudad que tuvo mucho de esto, ¿no? Como tuvo mucho del tema de locación elegida, sobre todo desde la década del 70 en adelante. Van a ver que en diferentes fragmentos de nuestras recorridas por Nueva York hablamos de esto, de lo que significó el cambio del registro legal a partir del cual en la década del 70, y por eso se filmó tanto cine y tanto cine que fue cambiando, sobre todo cine americano de la década del 70, en esa ciudad, dado que se les daba muchísimos beneficios en términos de subsidios o se les como brindaban la posibilidad de quitarles impuestos a las producciones, entonces eso para fomentar el desarrollo de la ciudad. Vamos a arrancar esta recorrida con uno de, obviamente hay 1000, van a ver que casi todos los videos que compartiremos en los próximos días, digo, bueno, este es un espacio muy emblemático, hay miles de espacios emblemáticos de Nueva York. Este particularmente es uno de los más majestuosos, es el puente de Brooklyn. Así que vamos con esta primera parte donde contamos un poco la historia del puente y ya mencionamos algunas películas y también van a compartir esas imágenes, que toman partes o la totalidad de este puente símbolo de la ciudad de Nueva York. Y uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York tiene como eje a este espacio que es el puente de Brooklyn. Y el puente de Brooklyn dio lugar a muchísimas películas, desde Spider-Man, desde la última Avengers, ¿no? Civil War, que comienza precisamente con una escena bastante interesante de Spider-Man en el puente de Brooklyn. Lo mismo se podría hacer con Cuatro Fantásticos. Varias películas superheroicas tienen como eje a la ciudad de Nueva York y particularmente a este puente que en realidad es un fondo, un landscape de la city en muchísimas, pero muchísimas películas. Este puente que se construyó entre 1870 y 1887 y que tiene una estructura inmensa por el que circulan millones de personas todos los años, que es uno de los puntos más lindos de la ciudad, en esa mezcla de estructura rocosa, hierro y a su vez una pasarela de madera por sobre las vías de los autos. Es realmente hermosísimo. Bueno, vamos a avanzar hacia el lado de Brooklyn desde Manhattan, une la isla de Manhattan con los tantos puntos, tantos puentes que unen Manhattan con Brooklyn, para irnos a ese punto donde convergen los dos puentes, el Brooklyn Bridge y el Manhattan Bridge, y hablar de una película que tomó ese espacio de manera magnífica, una obra maestra del cine que es Érase una vez en América. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Llegamos después de cruzar por el Brooklyn Bridge. Estamos acá con Cine y Series 21 en uno de los lugares muy emotivos, digamos, que tiene Manhattan hoy. Obviamente es, si se quiere, un lugar plenamente turístico, como pueden ver, sobre todo con un muy lindo día de octubre, el otoño neoyorquino. Es la conjunción de los puentes, tanto del Manhattan con el Brooklyn Bridge, zona que se llama Dumbo Area, y particularmente esta puesta, eso que se ve enmarcado en un marco perfecto entre los dos edificios, el Manhattan Bridge, y enmarcado en el Manhattan Bridge debajo el Empire State. Eso es lo que eligió Sergio Leone para su película Érase una vez en América. Ese espacio es un espacio muy simbólico, no solo es el afiche de la película, sino
que es algo muy simbólico porque lo que sucede con esos chicos que después de grandes se reencuentran o que de alguna manera se reencuentran y desencuentran a lo largo de toda la vida, es clave lo que sucede acá, lo que sucede en este espacio de juego que se transforma en algún momento también en un espacio de tragedia. Eso fue lo que vio Sergio Leone precisamente en esta esquina, en este lugar, ese marco que se iba a transformar en una de las pinturas cinematográficas más interesantes de una de las películas, de las grandes películas de la historia del cine. La verdad que no habíamos hablado todavía de Érase una vez en América. Esta película de inicios de los 80 de Sergio Leone se estrenó en el año 1984. 3 horas 40 es el corte que quedó. Se habla de que el metraje que tenía Sergio Leone cuando terminaron de rodar la película era de 11 horas. Él quería estrenar la película en 2 partes de 3 horas cada una, o sea, un total de 6 horas. Los productores dijeron que no. La película se terminó estrenando de 2 horas. No se entendía nada. Es así que ni la nominaron al Oscar, recibió malas críticas. Recién cuando salió en VHS y en DVD con su duración final, original, de 3 horas 40, es cuando se empezó a hablar de esta, una de las películas más importantes de la historia del cine. Nada más y nada menos. Miren lo que puede hacer un productor o una productora con el tema de los cortes, ¿no? De los cortes de edición, de los cortes de metraje en términos de la duración de una película. La verdad que es una épica que básicamente cuenta la historia de un grupo de amigos. Es muy melancólica, es imposible no emocionarse viendo la película. Y esa melancolía se la otorga Sergio Leone porque no deja de ser una película de mafia, ¿no? De un grupo de mafiosos de origen judío que tienen su etapa de gloria, digamos, en la Nueva York de la prohibición. Se cuenta la historia de ellos como niños, precisamente ahí, en ese vecindario cerca del puente de Brooklyn, y después los vemos como gángsters en el lado este de la ciudad para encontrarse 30 años después enemistados, enfrentados, pero con toda esta cosa de la amistad que nunca se pierde y sobre todo la amistad entre hombres. Es muy marcado el tema de la masculinidad y el lugar que se le daba a la mujer en ese momento de la historia. La verdad que las actuaciones de James Woods como de Robert De Niro son increíbles. Robert De Niro, ustedes saben que se prepara mucho para sus personajes. Había pedido una entrevista previamente a la filmación de la película con uno de los gángsters más importantes de Nueva York. No se la concedieron para preparar precisamente su personaje. Bueno, la verdad que hay 1000 anécdotas que rodean a este film. Obviamente imagínense como una épica de este estilo y nada más y nada menos que dirigida por Sergio Leone con Ennio Morricone en la música. Y para armar la parte de agenda, se viene ahora el 2 de noviembre lo que será la última temporada de House of Cards. Bueno, ni que hablar obviamente de lo que significa esta serie sin Kevin Spacey, la expectativa que hay y sobre todo la presencia de los nuevos personajes, lo que puede aportar un gran actor como Greg Kinnear y Diane Lane. Veamos que algo del trabajo de ellos ya se ve en pantalla en este nuevo avance de House of Cards. I'm asking a very real question about her ability to lead. Are you even capable of defining her? I think she might be the worst thing that has ever happened to this country. This slate of yours, it will set us back a generation. They will completely support me and what I stand for. And what is that? The American oligarchs out there, they are coming for us. As a patriot who loves his country, we can do so much better. They are trying to strip me of my constitutional power as your commander-in-chief. You are daring them. You've turned it into a spectacle, and now they will not stop. I hear they have you on a short leash. We've been entwined, you and I, for decades now. We deserve to go our separate ways. You said it yourself. She's as guilty as he is. I'm saying maybe more. Doug, there isn't a shadow for you to hide in anymore. You know, I slept with him once. Your husband. You have enemies and they underestimate you. You know, Francis warned me about you. I'm not going to be told what to do anymore, Doug. Not by you or any man, ever again. Guess which kind of people I'm done suffering. Every punishment that history will surely visit upon Claire Underwood
will be exactly what she deserves. Violence is a funny thing. It's not so much the physical pain that victims can remember. It's the feelings around it. The fear. Each one of us has to defend our destiny. The first female president of the United States is not going to keep her mouth shut. In the blink of an eye, at the last trumpet. Depth is overrated. The dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Who do you fear most? Her. Morgan Neville es un director que nos gusta y mucho. Hace un par de programas atrás hablábamos de que es uno de los encargados de llevar adelante ese documental de Orson Welles que estamos esperando desesperadamente por Netflix ahora en noviembre. Y en este caso, y aprovechando nuestro cierre y hablar un poco de audiovisual relacionado sobre todo con lo musical, vamos a hablar de 20 Pasos de la Fama, a 20 Pasos de la Fama, 20 Feet from Stardom, que es ese documental que ganó un Oscar en el año 2013 y que lo tiene a él como director y que habla precisamente de las vocalistas, de los grupos musicales importantes, como por eso esta idea de estar a 20 pasos de la fama absoluta, ¿no? Y sobre todo hace foco en una de ellas, que es Merry Clayton, la vocalista negra histórica de los Rolling Stones. My greatest pleasure is to stand back and let them do what they can do. When you're a background singer, it is a springboard, but it can easily become quicksand if that's not what you want to do. There's no guarantees in entertainment. I've got dreams. Rough dreams. I felt like if I just gave my heart to what I was doing, I would automatically be a star. It got so bad, I started cleaning houses. I just looked up and said, okay, you're supposed to be singing. There's a whole world out there who wants to hear you sing. They're in the game and they stayed in the game, and they're legends. It is my honor to induct into the Rock and Roll Hall of Fame and about time to Miss Darlene Love. Vamos a compartir dos clips. El primero que la tiene a Merry Clayton ahí como protagonista en uno de los ensayos, en una de las grabaciones dentro del documental. Fíjense qué linda escena. Well, I am a sister who can sing. I am a sister who can sing. Oh, but if I die and my soul belongs, nobody's fault but mine. I started going to summer school with Mary. And she'd start singing down the street, and I'd go like, this girl is amazing. Nobody's fault but mine. Said nobody's fault. Nobody's fault but mine. I said that no one's fault if I... She had no hidden agendas about it. She just, that's what I do. Oh, if I die and my soul belongs, yeah, nobody's fault. Y finalmente, y con esto nos despedimos, vamos a ver un momento excepcional del documental que espero que se los motive a ver. Lo pueden ver por Netflix. Netflix fue el distribuidor internacional y tiene parte en la producción, por eso se dice también que fue uno de los grandes ganadores a partir de lo que fue el éxito de este documental a nivel mundial. Fíjense que es un momento en el cual van a ver, por un lado, la cara de Merry Clayton, la cara de Mick Jagger y cómo suena, despojado del resto de la música, su precisión vocal, su aporte vocal para los coros de Gimme Shelter, ese clásico del disco Let It Bleed
de los Rolling Stones, para mí uno de los mejores discos de la historia del rock and roll y particularmente de los 2 o 3 importantísimos de la música de los Stones. Dicho esto, los dejo compartiendo este gran momento, los saludo hasta la semana que viene con más Cine y Series 21 acá en el canal Orbe 21.